Hola, hola a todos, amados hermanos en Cristo. Bienvenidos nuevamente a este programa Salvos para Salvar. Como sabrán, tocamos la primera parte de nuestra tema la otra semana de para los músicos y vamos a seguir continuando con nuestra segunda parte de este tema, amados hermanos. Gracias por estar nuevamente y bienvenidos a los que nos sintonizan por primera vez. Muchas bendiciones a todos. Así que vamos a comenzar con nuestro tema, cómo vencer como músicos cristianos. Primero, debemos de darle solamente la gloria a Dios. Esto es una regla básica pero fundamental en los músicos de Dios. Por esa razón es que el enemigo querrá atacarte para desviar esa gloria para él. En Salmos 29:1 se nos enseña que debemos de darle la gloria solamente a Dios. Así que pon en práctica esta palabra en tu vida y verás cómo el enemigo huirá al querer tentarte y destruirte. Al darle tu vida, la gloria solamente a Dios, verás cómo sales venciendo de cualquier artimaña del enemigo. Recuerden que también compartí las 11 claves para ser un músico de Dios. Eso fue en la siguiente pasada. Eh, Ahora dos, cuando venga el mundo secular a decirte, graba para nosotros y te vamos a hacer famoso o famosa, tienes que tener mucho cuidado en ese sentido, pues esas son las armas de doble filo que tiene a un montón de músicos cristianos enrolados en obtener reconocimientos personales. Por esa razón, recuerda que la Biblia nos dice en Santiago capítulo 3 en su verso 11 que una fuente no puede dar agua dulce y salada a la vez. Es decir, no puedes como ministro de Dios aceptar las propuestas del mundo. Debes de pararte y decir, soy siervo o sierva de Dios y sirvo solamente a mi Señor. Por lo tanto, no acepto tus propuestas. De esa manera, recuerda que eres una fuente de alabanza viva y pura para Dios. Tercera, yo entiendo que muchas veces pasamos necesidades económicas. Entiendo también que muchas veces no hay justicia dentro del pueblo de Dios para apoyar al ministro de Dios y no se le compensa de una manera justa en algunas ocasiones. Por tal razón, algunos músicos deciden optar por las ofertas del enemigo y se van al mundo a tocar y tocan aún dentro de las iglesias. Te diré que muchas iglesias saben bendecir en realidad y muchas son muy justas. Y también debes de comprender que esta arma es la favorita del enemigo. Lo mejor es orar a Dios, pues Él te quiere bendecir monetariamente. Verás que tocará y abrirá puertas en iglesias que bendigan tu vida muy justamente y no cedas ante las propuestas del enemigo. Yo te daré una palabra que el Señor me dio muchas veces y aún sigo viendo su mano poderosa en mi vida al decirme, yo soy tu proveedor. Toma también esa palabra. Dios proveerá si te lo promete y si le sirves a Él con todo tu amor. Y recuerda esta escritura bíblica en Génesis capítulo 22 en su verso 14 que te afirma, Dios proveerá. Además, al cumplirle a Dios, recuerda que te acumula tesoros allá arriba en los cielos. Y este mundo es pasajero. Allá arriba está lo bueno. Puedes también leer el secreto para servir a Dios. Y cuatro, todos estamos expuestos a las tentaciones de este mundo y podemos caer si no tenemos cuidado. Recuerda que la tentación puede venir a tu vida, pues la Biblia nos menciona que el enemigo tentó
a Jesús en el desierto. Y eso lo podemos encontrar en Lucas capítulo 4 en su verso 8. Pero debes de saber que muchas de las tentaciones vienen por la carne, por las concupiscencias de nuestros corazones, según Santiago capítulo 1 en su verso 13 al 15. Cualquiera de estos dos casos en que te sientas en tentación, debes de cuidarte, pues lo que muchas veces ocurre es que la muerte espiritual mediante el pecado viene a carcomer tus huesos y luego puedes quedarte atrapado y atrapada y nunca te lograrás levantar de esa manera, de esa situación. Te lo digo en base a la triste caída de muchos músicos que llegué a conocer y que ahora se han vuelto a la casa de Dios para adorarle. No se han vuelto a la casa de Dios para adorarle. Si te sientes con alguna tentación fuerte, dobla tus rodillas y expone la situación a Dios. Y si aún no logras vencer, entonces pide ayuda a tu pastor para que ore por tu vida, ya que el pastor debe ser un hombre de Dios consagrado a Dios, quien vive la palabra de Dios en santidad. Ten confianza en Dios y no olvides de leer el Salmos 4. En conclusión, amados hermanos, creo que he compartido algunos puntos bastantes cortos que he visto durante algunos años en los músicos cristianos, como en los músicos que actualmente han cedido a estas propuestas del enemigo. Te puedo decir que he estado viendo este patrón en los músicos, inclusive muchos de los ministros que hoy son reconocidos y hasta galardonados cuando antes nadie los conocía. Eran humildes y tocaban por amor, se mezclaban entre la gente de las congregaciones e inclusive si les pedías ayuda para cantar o tocar mejor, te ayudaban y te daban algún tip, hasta que un día se dieron algunas de las propuestas que les he mencionado y decidieron comenzar a salir y entrar por la puerta grande. Ora por los músicos que se dieron a las propuestas del enemigo, ya que no es fácil querer darle la gloria a Dios con todo tu corazón como músico, puesto que hay alguien que no quiere que lo hagas, pero reprenderemos en el nombre de Cristo Jesús. Para terminar, mi sugerencia, si quieres ser un músico de Dios, es que guardes tu corazón principalmente para la gloria de Dios y que recuerdes que no somos más que vasos en las manos de Dios, siendo utilizados exclusivamente para su gloria y su servicio. Sé un músico de Dios y olvídate de lo que hace el mundo. Deja que sea Dios quien te lleve a donde Él quiere llevarte para su gloria y su servicio. Hay tanto de qué hablar sobre este tema y espero si te interesa, hablaré más adelante si Dios lo permite un poco más. ¿A qué nos enfrentamos los músicos cristianos? A lo que hoy escuchamos, pero poderoso es Dios para guardarte y espero que puedas vencer mediante el poder que opera en tu vida, que es el poder del Espíritu Santo. Características de un líder de alabanza. Cuando me preguntan cuáles son las características de un líder de alabanza fiel, siempre digo que deben de ser las mismas que las de un creyente fiel y quizá algunas más, dado que tiene una posición pública y está liderando a un equipo de música dentro de la iglesia local. Antes de ser músico o líder, eres cristiano y como tal hay cosas a las cuales eres llamado. Así que vamos a invertir los términos. Eres un músico cristiano. Estas son algunas características. Número 1, es humilde. Antes
Nos dice en Lucas capítulo 22, en su verso 26, antes el mayor entre vosotros hágase como el menor y el que dirige como el que sirve. Cuando somos humildes, exaltamos a otro. Hoy en día el rol del líder del grupo de música se ha convertido en el de una estrella. Vemos a los encargados de liderarnos los domingos como si fuesen algo más importante de lo que en verdad son. Amados hermanos líderes, déjenme decirles que nuestro único líder de alabanza se llama Jesucristo. Miremos lo que nos dice, lo que nos enseña en Hebreos capítulo 2, en su verso 10 al 11. Porque convenía para aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Por tanto, lo que santifica como los que son santificados son de un Padre, por lo cual él se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. Jesús es quien nos comunica las palabras de Dios. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Al mismo tiempo, Jesús comunica nuestras palabras al Padre y nos dice: en medio de la congregación te cantaré himnos. Jesús es quien lidera nuestro canto al Padre en medio de la congregación. Jesús es también el que hace que nuestra adoración sea aceptable al Padre. Así que no tenemos nada de qué gloriarnos. Recuerda que el apóstol Pablo nos dice en Primera de Pedro, capítulo 2, en su verso 4 al 5. Y viniendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Si no fuese por lo que Jesucristo hizo en la cruz, ni nuestros mejores esfuerzos harían nuestra adoración aceptable al Padre. En realidad, nuestro rol es menguar para que Él crezca. Queremos hacer esto para que la congregación no salga el domingo diciendo: qué tremendo es el líder de alabanza, sino: qué tremendo es nuestro Dios. Así que, amados hermanos y hermanas que son líderes de alabanza, busquen ser humildes para que Cristo sea el centro. 2. Pastorea. Primera de Pedro, capítulo 2, capítulo 5, en su verso 2 nos dice: pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Un corazón pastoral ama, cuida y enseña al pueblo de Dios. Cuando digo pastorea, no estoy diciendo que tiene que ser un pastor egresado de un seminario, sino un líder que tiene un corazón pastoral, un corazón que ama, vela, sirve y enseña a los redimidos de Dios. Cuando tenemos un corazón pastoral, todo lo que hacemos los domingos en preparación para ese día, lo hacemos con cuidado, sabiduría y dependencia en el Santo Espíritu. Nuestra meta es que la iglesia aprenda más acerca de su Salvador y que Él sea glorificado en ello. Parte de pastorear es el exhortar a los hermanos y permanecer firmes en la fe. En Hebreos capítulo 3, en su verso 13, leemos lo siguiente: antes exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice: hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado.
Un líder de alabanza enseña a la iglesia a conocer, amar y a buscar más a su Salvador. En mi práctica, asumir que cada domingo alguien en mi iglesia está batallando con algún pecado por la culpa que produce el pecado o simplemente está pensando que su pecado es más grande que Dios. Mi trabajo es corregir esa mentira y recordarles que la gracia de Dios es más grande que su pecado, como nos dice en Romanos capítulo 5:20. Y número 3, como nos dice en Colosenses capítulo 3 en su verso 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Cuando somos responsables, nuestro servicio es más efectivo. Un cristiano debe ser alguien que es caracterizado por ser responsable. En otras palabras, tú sí es un sí y tu no es un no. Cuando te comprometes con algo, asegúrate de no fallar. Muchas veces los miembros del Ministerio de Música no encuentran la palabra responsabilidad en sus diccionarios. Lo digo porque he visto tantas veces y en ocasiones he sido yo el irresponsable. Cosas en las que podemos mejorar. Lleguemos a tiempo a los ensayos. Planifiquemos con anticipación, no a última hora. Elijamos canciones con sabiduría, deleguemos con tiempo, ensayemos las canciones antes de ir al ensayo general, etc. Cuando fallamos en estas cosas, cometemos errores y la iglesia sufre porque es distraída. Nosotros no podemos llevar a la iglesia ante la presencia de Dios, pero sí podemos distraerles con nuestros errores. Otra área que me gustaría mencionar es lo que vamos a decir. Prepara tus exhortaciones de antemano. Sé claro, bíblico y que lo que digas sea aplicable. Prepara también los momentos en lo que vas a orar. Muchas veces he visto líderes que no saben lo que están diciendo y terminan diciendo disparates por no prepararse. Siempre es bueno tener un plan, pero no dejar que ese plan elimine totalmente la guía e intervención del Espíritu Santo en el servicio. Número 4. Vive una vida de adoración. En Romanos 12, versículo 1 al 2 nos dice: Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Vivir una vida de adoración nos cuida de no caer. Lo que tú haces los domingos debe ser fruto de tu vida, de tu vida diaria durante la semana. En otras palabras, tu adoración el domingo debe de emanar de una vida de adoración durante la semana. Un pastor amigo que comentó que tuvo que despedir a su pastor de alabanza porque se daba cuenta de que la vida semanal de su líder o lo que él daba los domingos no se alineaba. Y se dio cuenta de que poco a poco su pasión por adorar al Señor y servir a su pueblo iba en declive. Cuando descuidamos nuestra vida de adoración, nos volteamos a ídolos funcionales que nos distraen y en algunos casos nos terminan descalificando de servir a la iglesia. Dios está buscando adoradores que le traigan gloria a tiempo completo y no parcial.
El problema es que nosotros somos maestros en fingir una vida limpia ante la gente, pero Dios conoce lo más profundo de nuestro ser. Vivir una vida de adoración significa que tú eres igual arriba en la tarima y cuando estás abajo. Significa que toda área de tu vida está rendida a Cristo y es para la gloria de Dios. Recuerda que lo que escribe Pablo en Primera de Corintios 10:31, entonces sea que comáis o bebáis o que hagáis cualquier cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y número 5, orar, como nos dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 en su verso 17, orad sin cesar. Cuando la oración está ausente en nuestras vidas, hay una tendencia a depender en nosotros mismos en lugar de la presencia de Dios. El orar sin cesar es orar de forma recurrente y depender en Dios en todo momento mediante nuestra comunión con Él. Cuando Pablo nos llama a orar sin cesar, no está diciendo que todos los segundos de nuestra vida estemos con los ojos cerrados, orando, chocándonos con postes y árboles camino al trabajo. Él nos, Él nos está llamando a tener una vida constante de comunión con nuestro Dios en cada decisión, cada conflicto, cada tentación. Buscar de Dios y reconocer que Él está con nosotros en todo momento. Es más, Pablo llama a los efesios a usar la oración como un arma en contra de ataques espirituales. Efesios 6:18 dice, velad con toda perseverancia y súplica. Creo que todos necesitamos aprender a pasar más tiempo en oración, acercándonos más a Dios, especialmente en momentos de tentación. Cuando hacemos esto, estamos dejando de luchar por nuestras propias fuerzas que son débiles y falibles y estamos apoyándonos en uno que es fuerte y soberano. Yo estoy convencida de que cuando una persona está en una posición pública de liderazgo dentro de la iglesia local y es de bendición para la congregación, será tentado muchas veces a lo largo de su ministerio. Al enemigo no le gusta que la iglesia vaya hacia adelante y tratará de confundir y desacreditar a gente que es de influencia al pueblo de Dios. Son muchos los líderes de influencia y de bendición que han caído. Y tristemente uno de ellos es J.A., que es brasileño, el cual tenía mucho por delante y como vimos ahorita pues ha caído. Es una triste situación lo que le está pasando. Fue usado muchísimo por Dios, pero aún creemos que Él podrá levantar nuevamente y que los placeres de este mundo solo lo están cegando. Así que te exhorto a que no descuides tu vida en oración, ya que es una arma poderosa en contra de la tentación. Que Dios nos ayude. Podríamos charlar durante horas cada punto que les presenté en este tema. Podríamos agregar mucho más, sin embargo, con este eh, tema simplemente quiero arrojar luz sobre algunas áreas que creo que van a servir a líderes encargados de la música en las iglesias que les retan a seguir creciendo en ellas. En en Latinoamérica actualmente se han presentado un fenómeno muy particular. Los músicos cristianos han alcanzado muchas veces una mayor destreza en su instrumento que los músicos seculares.
Esto les ha abierto puertas en el mercado secular. Por eso los vemos tocando en eventos seculares y luego en eventos cristianos. Si comparamos esta realidad con el hecho de que los levitas debían ser consagrados exclusivamente para el servicio de Dios, entonces estamos fallando. Si tocamos el sábado en lo secular y el domingo para adorar a Dios, no podemos llamarnos consagrados para Dios. Al final de este tema se aborda más detenidamente, sin embargo, no solo el hecho de tocar en lo secular nos hace fallar en la consagración. Si un músico no toca en lo secular, pero su estilo de vida no refleja un verdadero cristianismo, también es una tremenda falla ponerlo a ministrar en el altar. Marco Witt nos dice: por mucho tiempo la gente en la iglesia le ha perdonado muchas cosas al músico simplemente porque canta bonito o toca bonito. Mientras el músico siga teniendo esa clase de plataforma para cantar y tocar porque es lo que realmente quiere, nunca tendré la necesidad de confrontar sus malas actitudes. ¿Qué hacemos con estos músicos? Esta falta de consagración es una de las principales debilidades de los músicos cristianos, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo entero. Es necesario que el liderazgo eclesial ocupe tiempo en instruir, pastorear y consolidar la fe de los músicos y especialmente instruirlos en el canto para Dios, así como lo hizo el rey David. Veamos veamos los siguientes versículos. Su padre los dirigía en el culto del templo del Señor cuando cantaban acompañados de címbalo, liras y arpas. Asaf, Jedutún, Emán estaban bajo las ordenanzas del rey. Ellos eran en total 288, incluyendo a sus demás compañeros, y habían sido instruidos para cantarle al Señor. Para asignarle sus turnos se echaron suertes sin hacer distinción entre menores y mayores, ni entre maestros y discípulos. Primera de Crónicas 25, capítulo, versículo 6 al 8. Los cuatro énfasis de los anteriores versículos son para distinguir las palabras claves que dan a entender que era un ministerio organizado. Uno, los dirigía. Hace entender que había un orden que seguir y una persona que lo indicaba. No era que cada quien hacía lo mejor que le parecía. Dos, bajo las órdenes del rey habla de que había una jerarquía de autoridad que era respetada. Esto es algo muy importante para que todo ministerio funcione bien. Tres, asignarle sus turnos. Indica que cada quien tendría asignado un momento para su servicio y estaría perfectamente enterado de cuándo le correspondía. Cuatro, maestros y discípulos. Nos indica que había una constante capacitación para los que participaban del ministerio. Sería excelente tomar estos cuatro parámetros para comparar nuestros ministerios de alabanza y esforzarnos porque nuestro ministerio sea lo más parecido posible a este. Kevin Navarro, quien es el autor del libro El completo Worship Leader, titulada uno de los temas de su libro en la siguiente forma: orden, belleza y adoración. En dicho tema, él plantea el ejemplo de una casa ordenada y una desordenada. ¿Cuál será más bonita? ¿Cuál será más digna de presentarse como ofrenda en adoración para Dios?
Pues obviamente la que está más ordenada. Entonces, ¿qué mejor que el ministerio de adoración sea ordenado en todos sus aspectos para poder presentarse hermoso delante de Dios? Tristemente, en muchas iglesias latinas, el orden en sus ministerios de alabanza no es precisamente su característica más sobresaliente. Los músicos fallan en su puntualidad, en llegar a los ensayos y en mantener una postura de respeto durante su participación. Incluso el altar donde está ministrando luce desordenado al momento de ministrar delante de la congregación. Tiene un relajo de cables en exhibición y estuches de instrumentos tirados por todos lados. En lugar de un lugar limpio y ordenado donde ministrar, esta debilidad se puede corregir bastante cuando los músicos tienen un líder ejemplar en estas áreas. Por otro lado, algunos ministerios de alabanza no planifican el tiempo de alabanza, argumentando que serán guiados solamente por el Espíritu. Y aunque en algunas ocasiones esto es posible, esta no es una regla que Dios haya establecido. Es mejor si se busca la guianza de Dios para preparar el tiempo de alabanza y estar sensibles durante el desarrollo del mismo por si el Espíritu Santo desea cambiar algo de lo que preparamos. Concluyamos este punto de la organización con el siguiente versículo. En Primera de Corintios capítulo 14 en su verso 33, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz, como es costumbre en las congregaciones de los creyentes. Gloria a Dios. Aquí dejamos este tema, amados hermanos. Espero que haya sido de bendición para sus vidas y los espero nuevamente en el próximo sábado, si Dios nos permite con vida. Muchas bendiciones a cada uno. Que la paz y la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes.